Queremos dar un testimonio del poder de Dios sobrenatural en la sanidad en el cuerpo de mi madre. También reconocer el poder de la oración, de la unidad, el diseño en la oración dado por Dios al apóstol, a los intercesores, a nosotros mismos, enseñándonos cómo orar y apropiarnos de las promesas de Dios. Al inicio de este año, regresando de un viaje, mi mamá empieza a presentar unos síntomas, los cuales nos hacen llevarla por urgencias. En urgencia les hacen una serie de exámenes, en el cual descubren que tiene un tumor en la cabeza del páncreas. Desde el primer día que estábamos en urgencias, nos dicen que es cáncer, que esa masa donde se encuentra ubicada pues es maligna. Ella estuvo 17 días hospitalizada. Durante los 17 días nos dicen que ella tiene metástasis en los pulmones y tiene metástasis en el hígado y en las vías biliares. Le mandan a hacer un stem, ya le hicieron un stem para abrirle la vía biliar, y posterior a eso le hacen la primera biopsia. Cuando nos dan, digamos, el resultado de la biopsia, siempre la patobiliar nos había dicho que teníamos que ir con ese resultado a oncología. Una vez nosotros tuvimos el resultado, nos dio una leve sospecha de malignidad, pero no estaba representada, entonces tocaba volver a realizar nuevamente la toma de la biopsia. El oncólogo, la hepatobiliar siempre nos determinaban que el tumor era maligno por el grado de ubicación. Posterior a eso empezamos nosotros un proceso de oración, empezamos a orar, y una de las promesas que nosotros reclamábamos para mi mamá es lo que nos dice Efesios 6:2-4. Mi mamá siempre fue una muy buena hija con su mamá y su padrastro, y nosotros declarábamos que empezara Dios, digamos, a alargarle su vida, igualmente como lo que pasó con el rey Ezequías, quien nos dio también 15 años. Mi hermana también declaraba esa palabra sobre la vida de mi mamá, y empecé, digamos, a tener unos sueños en el cual vi a mi mamá en la mitad de la iglesia, y el grupo de danza con las banderas, con los mantos, sobre ella orando. Lo hicimos, mi hermana le pidió el favor pues a la directora de la danza, se hizo esa oración. Luego siempre tuve otros sueños en el cual mi mamá estaba en la mitad también de la iglesia, y toda la iglesia decía negativo, toda la iglesia decía que era negativo ese diagnóstico. También tuve un sueño. Lo que pasa es que la familia Fernández, que es por parte de mi mamá, ha tenido, digamos, este tipo de diagnósticos de cáncer en el estómago. Tuvimos un tío que es el hermano menor de mi mamá que muere por cáncer en los conductos biliares. Tuvimos también las tías de mi mamá, y el último sueño que tuve fue que yo veía una persona muy muy delgada, en el cual estaba como moribunda, pero mi mamá estaba saltando de alegría, y en ese sueño Dios decía que se cortaba todo cáncer en la familia Fernández. Cuando yo le digo a mi mamá, me dice, se murió otra familiar en Palmira por cáncer también de estómago, y yo le digo, mamá, muéstramela, porque pues yo no la conocía. Yo sabía que era una persona muy delgada, y cuando mi mamá me muestra la foto, era la persona del sueño en el cual pues ella murió de cáncer, pero nosotros celebrábamos con mi mamá el diagnóstico, que siempre era negativo. Yo desde el primer día que estuve hospitalizada, que el médico me dio el diagnóstico allá, pues así de repente, que yo tenía metástasis en los pulmones, pues yo no hice sino pedirle fuerzas al Señor de que me ayudara pues a entender, y yo les decía a mis hijas que no, que el Dios era el dueño de mi vida y Él era el que disponía hasta cuándo yo iba a estar.
y con la oración de todas las personas, el apóstol y toda la iglesia, pues yo siempre me sentía con fuerzas. Yo siempre les decía a mis hijas que no se preocuparan, que yo estaba tranquila. ¿Usted está tranquila? Sí, yo estoy tranquila porque pues Dios es el que dispone. Nuevamente la segunda biopsia, que se la hacen el 2 de agosto, nos entregan los resultados el 8 de agosto diciendo que lo que se encontraba no tenía células de malignidad, para la gloria de Dios, que no era canceroso, y la hepatobiliar. Recibe los resultados y el día 16 de agosto felicita a mi mamá y le dice: no tienes cáncer, cancela la cita con la oncología, no tienes necesidad, tú mereces otro tratamiento porque lo que hay ahí es benigno. Glorificamos al Señor por esto, porque aquí podemos ver el poder de la oración, el poder de los decretos, el creer de que la oración en unidad tiene poder. Le damos gracias a la iglesia, a los que levantaron oración por Olga Fernández, que en los cultos decían: oramos por Olga Fernández. Es ella, mi mamá. Glorificamos al Señor porque una vez más vemos el poder de la oración con los diseños dirigidos por Dios. Gracias, apóstol, el grupo de guerra, de intercesión. Iglesia, gracias por la oración, porque podemos decir: Dios ha sido fiel y Dios es tu sanador. Amén.